En la presente lección abordaremos un asunto muy importante, que sería la inversión de lo que sería la fenomenología de Chelebidache por lo que es la música analizada en sus ámbitos racionales a partir de la idea de noetología. Y además entendiendo que la propia descripción de lecciones anteriores de los tres axiomas noetológicos, que serían a saber propuesta o proposición, contraposición y resolución, no serían ámbitos suficientes para abordar un análisis de una partitura de manera minuciosa, ya que precisamente la consolidación y la configuración y el entrelazado del tejido glomerular que establece la propia composición, el propio compuesto de la música sustantiva en cualquier obra musical, pues ofrece una serie de contradicciones internas, contraposiciones, muchas veces lisológicas, otras veces morfológicas a distintos planos, que precisamente debemos de tener una fuerte coordenada de análisis para poder afrontarlos. En este sentido, una de las principales críticas que emitimos de la fenomenología de Chelebidache es precisamente que en su esquema, en el cual todo parte de un punto cero, llega a un punto culminante y hay un regreso al punto cero, todo este esquema monista de buscar una dualidad, una direccionalidad hacia el punto y después un regreso, donde tiene en común la direccionalidad hacia el punto importante, tiene como, digamos, como material de análisis la propia tensión de los sonidos, es decir, la propia generación de tensión de los fenómenos sonoros. En ese sentido hay una verdad musical que se esconde detrás de los fenómenos sonoros, que al ser proyectados sobre la conciencia del hombre, por lo tanto ya emitimos lo que Chelebidache llama la reducción fenomenológica, que en el caso de Chelebidache, más que la epoge, sería precisamente la aprehensión de todos los muchos a partir del solo uno. Entendemos que, y apreciando la enorme potencia y lo que significa el antes y el después en estos análisis, debemos de entender que precisamente no es suficiente abordar este análisis desde los fenómenos, entendiendo que los fenómenos se encasillan o se enclaustran dentro del eje semántico, referenciales, fenómenos y esencias. Pero precisamente las esencias no podríamos resolverlas o hacer una precisión de su ámbito correlativo a partir de únicamente del parámetro de los fenómenos, ya que precisamente entendiendo la música como una institución racional, una institución histórica, pues obviamente hay una serie de términos históricos, relaciones y operaciones y una serie de autologismos, dialogismos y normas que deben de ser analizados a partir de unas figuras que obviamente desbordarán el ámbito de la gnoseología, ya que no dan como resultado identidades sintéticas sistemáticas, sino que utilizan esquemas materiales de identidad a partir de los cuales construyen a partir del ingenio subjetivo del artista. Este asunto está totalmente resuelto por la filosofía de Gustavo Bueno, y él mismo dice que las figuras de la noetología debemos buscarlas precisamente en las figuras de la dialéctica. Por lo tanto, su enorme y valioso estudios deben de tener una aplicación al análisis musical que precisamente engarce y correlacione todos los glomérulos de las distintas generaciones y especies en el género supremo, que sería el glomérulo en el cual se aglutinar de glomérulo todas las contradicciones y contraposiciones internas de las propias operaciones sonoras. En este sentido, hemos de entender que, haciendo un estudio profundo sobre el sentido de la dialéctica, don Gustavo habla de contradicciones implicadas en los procesos constructivos. Estas contraposiciones o contradicciones implicadas en los procesos constructivos precisamente han de entenderse como no solamente como un manejo de los fenómenos sonoros, sino precisamente sobre operaciones de esos fenómenos. Estas operaciones de estos fenómenos desbordan el ámbito de una verdad fenomenológica, sino que precisamente constituyen un hacer, una poiesis, a partir del conocimiento de estas técnicas en el manejo de dichos fenómenos, pero también en esos fenómenos contradictorios entre sí a partir de términos y de técnicas operatorias muy identificadas. Precisamente en las cuatro herramientas de análisis que tendríamos en este sentido serían pues precisamente las divergencias, las convergencias, los progresos y los regresos. Por empezar por los progresos, habríamos de derivarnos a lo que es la idea del curso musical.
En el curso musical hemos observado que existen varias generaciones de tonalidades. Estas generaciones de tonalidades precisamente suponen una serie de operaciones muy minuciosas y consolidadas en distintas técnicas de las coordenadas tonales que han ido sucediéndose en el tiempo. Y entendiendo una atribución entre estas coordenadas, una totalidad atributiva, donde haya distintos géneros que van sucediéndose unos tras de sí, muchas veces hay imbricaciones y mezclas entre unos géneros y otros, tienen en sí como parámetros a analizar lo siguiente, a saber, primeramente el gran descubrimiento de los armónicos naturales pitagóricos. Es decir, los armónicos precisamente establecen unas prioridades sonoras en el orden sucesivo de unos armónicos respecto a otros. Y esta precisión está muy bien analizada por Schenker. Sería la supremacía, de que él habla de la quinta justa. La quinta justa que forma un ángulo recto respecto al sonido base, y precisamente esta quinta es el armónico más audible y más potente, y a partir de lo cual está constituido nuestro sistema tonal. Y el sistema tonal que podría ser común en ese sentido fenomenológico de las quintas a todas las coordenadas de la historia del curso de la institución musical. Estas quintas, obviamente, siempre que se dirigieran iría en progresus. Todos los armónicos que fueran acompañando cada coordenada de las quintas irían dentro del círculo de quintas en progresus. Y iría en regresus. Entonces habrían ahí unos encuentros sonoros y unas confluencias que a partir de esos armónicos irían construyendo unas coordenadas comunes por los cuales el discurso musical podría ir estableciendo una serie de progresos y regresos. Bien, esto por una parte. Por otra parte sería importante no solamente atender a las vibraciones de los cuerpos, que sería el primer parámetro de la idea holótica del curso histórico de la música, que serían las vibraciones de los cuerpos y los armónicos derivados de estos y el ámbito acústico en el cual se propagan, sino que habría que atender también precisamente a la ordenación de estos sonidos, precisamente en unos términos que serían las unidades de tonos y semitonos. Pero estos tonos y semitonos, cuando tienen un orden específico, van constituyendo como una especie de plano en el cual, como analogía de atribución, sería como un abecedario musical en el cual a partir de ahí podemos entender todas las divergencias y convergencias, que serían las escalas de gradación. Y estas escalas de gradación se constituirían a partir de unos tonos, pero las distintas combinaciones que a partir de un mismo tono se fueran sucediendo precisamente a partir de unas coordenadas, como puede ser un tetracordo, o dos tetracordos unidos, que sería el diatonismo, o el propio sistema de 12 sonidos, precisamente a partir de ese momento obtendríamos lo que serían distintos modos de ofrecer dentro de las mismas tonalidades, distintas perspectivas, distintas maneras de ofrecer unos órdenes operatorios. En estos modos, precisamente en los modos constituidos a partir del tetracordo eclesiástico que envuelve el tetracordo griego, a partir de una evolución natural de la institución musical que vino dada a partir de la sofisticación de la escritura, a partir del siglo XI, XII y XIII sobre todo, precisamente en este punto en el cual los modos hemos de entenderlos como que se sostienen a partir del primer tetracordo, y el tetracordo de re a sol, precisamente en el re tiene un primer modo, en el mi tiene un segundo modo, en el tercer, en el fa y en el sol, y después extendidos precisamente por los modos plagales. Pero lo más interesante de esto sería observar que todo aquel modo, tanto de los tetracordos como después lo que sean los modos mayores y menores de las 24 tonalidades, de las 12 tonalidades, que con sus relativos serían 24, organizan las tonalidades conformadas por las escalas diatónicas, hay que entender que todo aquello que vaya referido a las terceras menores, la tercera menor tendría una relación con el regresus de la serie de quintas. Es decir, si partimos de un centro de un tono de do, no de la tonalidad, porque la tonalidad oscurece todo y hace que toda la cualidad sea monista, y estábamos hablando de un pluralismo operatorio. Pero si partimos de un centro tonal de do, de un centro de tono de do, y el mi bemol en relación a ese tono
estaría en el ciclo de quintas en un regresus, do, fa, si bemol, mi bemol. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con un modo menor o con un modo protus o deuterus, que tendría la tercera menor, partiendo del mismo tono se podría hacer un modo deuterus precisamente. En este sentido, el modo menor de las escalas diatónicas, ese ámbito de la tercera menor y de la sexta menor, que es la tercera invertida geométricamente, precisamente nos derivan en el ciclo de quintas. Bien, pero en este sentido, todo lo que fuera las relaciones entre el modo protus y deuterus respecto al tritus y al tetrardus, todo tendría un sentido de progresus, porque en el momento este propio, partiendo del mismo tono, hiciéramos ahí tendríamos el tritus, y precisamente en el momento hubiera un tritus, sobre el mismo tono habría un progresus. Y ese progreso sería precisamente la relación entre esa cuarta aumentada, que precisamente, si hablamos de fa, si, fa, do, sol, re, la, mi, si. Tendríamos en el ciclo de quintas la búsqueda. Y precisamente la tercera, que sería el la natural respecto al fa, do, sol, re, la. Es decir, tendríamos en la serie de quintas un progresus dentro de las coordenadas de los armónicos. Hablando de las tonalidades conformadas por escalas diatónicas, precisamente ocurría lo mismo. Dentro del ámbito relativo, del ámbito donde a partir de las mismas alteraciones del sistema temperado obtuviéramos un modo mayor y un modo menor, todo giro del relativo menor al relativo mayor, ahí habría una contradicción, aunque en relación de quintas se produciría en regresus, por ejemplo, si hiciéramos de la menor a do mayor, obviamente la, re, sol, do, en la serie de quintas sería un regresus, pero al estar el mi natural precisamente, el mi natural de do mayor, que en ese sentido es la dominante, la dominante de la menor remite al regresus de tónica, en cambio, ese propio mi, si fuera de do mayor, es la tercera mayor y remite al progresus de la propia do, sol, re, la, mi. Entonces, esa tercera mayor, al cambiar de perspectiva, de ser un mi que ese relativo, aunque desde un punto de vista de centro del tono de la cual parte fuera un regresus, dentro del ámbito del relativo de las escalas diatónicas sería un progresus. Es decir, aquí tendríamos en principio dos criterios muy importantes, que sería saber, el primer criterio haría referencia a lo que serían el propio centro del tono de lo cual parte la identidad fenoménica de lo que va a ser la música, y entonces en ese sentido sería en quintas en progresus o en regresus. Pero en ese sentido también tendríamos otro criterio que muchas veces iría en contradicción, que tendría que ver precisamente con la relación entre todo modo que derivara a terceras o sextas menores respecto a las terceras mayores. Entonces aquí la combinación dependería del parámetro en el cual fuera el análisis. Por ejemplo, si habláramos de escalas diatónicas, de las escalas diatónicas precisamente dentro de las propias notas comunes, entre un la menor y un do mayor, o un re menor y un fa mayor, precisamente en este ámbito común habría un progresus modal. Y entonces en este sentido, precisamente, o bien la dominante o bien el relativo sería siempre una dirección en progresus. Fíjense ustedes, incluso esto está ya en la propia génesis del pensamiento griego, cuando en la República Platón emplaza a los jóvenes a escuchar los modos, precisamente los modos dórico y frigio, que partiendo de mí, era la tercera menor. En cambio, el lidio y el mixolidio los prohibía, precisamente porque estaba la tercera mayor y el tritono. Bien, en este sentido tendríamos exactamente la misma cuestión, porque precisamente esa introversión que dice Chelebidache, que sería el regresus de la zona de las quintas, tendría posibilidades de efectuar un progresus y sobre todo tendría unas relaciones con lo que es la propia reflexión del pensamiento. Bien, entonces aquí, a partir de aquí habría un criterio. Después habría otro criterio que sobre todo sería para las tonalidades estromáticas y después para las series,
que tendría que ver con un orden operatorio en el cual hubieran intervalos más lejanos en la serie de quintas o más confluentes en el propio centro del cual parte toda la serie. Es decir, que seguiría manteniendo eso lo mismo, pero ya el criterio distributivo de las operaciones de la propia serie determinarían el alejamiento en progresus o la involución en regresus. En este sentido, remitiríamos a las propias contraposiciones implicadas en los procesos de construcción, derivadas principalmente del contrapunto. Es decir, el contrapunto precisamente lo que establecería es que todo aquello que derive en una contraposición de la propia identidad motívica en cuanto a sujeto o en cuanto a tema, precisamente derivará en una divergencia. Esta divergencia probablemente sea el contraste, sea una contraposición. Y todo aquello que converja sobre una simultaneidad, sobre el propio dibujo, las propias operaciones a partir de los tres ejes que configuren precisamente los motivos o los temas o los sujetos que configuran la identidad principal de la obra, sería una convergencia. Es decir, tendríamos divergencias y convergencias. Precisamente podemos observar cómo don Gustavo, a partir de estos cuatro criterios, establece pues, cuatro combinaciones, a saber, la metábasis, la catábasis, la anástasis y la catástasis. La metábasis irá en referencia. Metábasis es precisamente el desarrollo de un esquema material de identidad, según la propia ley, que conduce a una configuración que va más allá de la serie. Los griegos dicen metábasis es alos genos, estalos genos, es decir, más allá de la serie, y que, aunque no es contradictoria en sí misma, implica la resolución del proceso de acabamiento. Entonces él pone como modelo de la metábasis es precisamente una divergencia en progresus, es decir, va más allá de la serie, lleva a un género distinto. En este sentido, unos glomérulos irían a otros glomérulos totalmente distintos. Y entonces, precisamente él pone varios modelos de ejemplo, modelos unos con varios ejemplos, y uno de los modelos dice lo siguiente, dice, una serie creciente de elipses, según su distancia focal, lleva por metábasis a la circunferencia. Y entonces tenemos lo mismo, que son las elipses, se hace lo distinto, que sería la circunferencia. Es decir, a partir de lo mismo se ha generado algo que es distinto. Entonces, naturalmente, podemos ver que esto es una de las herramientas más importantes de atribución entre las partes de las operaciones musicales, y en este sentido tendríamos precisamente todo lo que tendría que ver con los divertimentos, episodios o lo que serían en los puentes, que van a parar a sujetos secundarios, a modulaciones de esos sujetos o a temas diferentes contrapuestos. Entonces, para ofrecer un ejemplo musical, pues podemos precisamente poner basarnos en el ejemplo de una misma obra donde se podría aplicar la figura teledialéctica. Y como ejemplo pondremos la Quinta Sinfonía de Beethoven. Si analizamos con detenimiento el principio de la Quinta Sinfonía de Beethoven, podemos observar que se asienta una identidad operatoria basada principalmente en el siguiente metro. Pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam. Aparte, hay otra identidad operatoria que serían los intervalos de tercera. Y además, unos calderones que, como bien indica el medio ojo de la génesis digamos, gráfica del calderón, hace que centres tu atención sobre estas dos notas que serían. Bien, también hay unas identidades internas métricas que sería popim, papam, papam, papam. Y el metro sería de 4 metros. Papapapam, papapapam, pa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 m, pa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 m, con un movimiento acéfalo en la articulación de los compases. Y se encasilla dentro de la tonalidad de la escala diatónica de do menor. Si observamos con detenimiento lo que sería el tema B, nos damos cuenta de lo siguiente. Es diferente, realmente es el mismo ejemplo que hemos puesto de las elipses respecto a la circunferencia. Es decir, las propias elipses
el conjunto de ellas operatoriamente se hacen lo distinto, pero dentro de esas circunferencias está la propia esencia de las elipses. Lo que pasa es que va más allá de la serie. En primer lugar, obtendríamos un tema que hace. Las coordenadas tonales diatónicas ya han cambiado. Ya no estamos en do menor, sino estamos en su relativo. La vida es decir un progresus. Toda la música que ha conducido a ese tema B ha sido en progresus. Ahora bien, si nos fijamos, dentro de este tema es, si eran 4 metros, ahora tenemos 4, 4, 4, bien, pero además en el acompañamiento tenemos 4 metros a distinta longitud. Es decir, pero además la identidad del semitono está aquí operando. Además, esta cuarta que forma. Entonces podemos observar que realmente las elipses internas que forman las circunferencias siguen estando presentes, pero han llevado a otro género, han ido más allá de la serie. Además, el desarrollo, si nos fijamos bien en el desarrollo, podemos ver que la metábasis continúa, porque tenemos son 4, 1, 2, 3, 4. Observamos que está asentando la identidad de mi bemol mayor. Entonces, y ahora, pam. Tenemos la misma identidad, pam, pero pam, mutada, cambiada, más allá del género, es decir, está en otra presentación totalmente distinta, y estético, no es se queda en el relativo mayor. Si ahora nos fijamos bien en lo que sería la anástasis, la define don Gustavo de la siguiente manera, sería el desarrollo del esquema material de identidad que conduce a una configuración contradictoria que obliga a un regresus o involución. Y entonces dice algo muy importante, señores, que hay que atenderlo con detenimiento. Esto manifiesta no tanto la detención de la dialéctica, cuanto la dialéctica de la detención. Es decir, estamos haciendo una dialéctica para ocasionar un cierre, para hacer una dialéctica de la detención, pero no quiere decir la detención de la dialéctica. Esto es importantísimo, porque para Celibidache precisamente la reexposición después del punto culminante es precisamente la llevada al ser, es decir, es precisamente la repetición para eliminar tensión, y precisamente la dialéctica sigue, pero sigue precisamente, como dice don Gustavo, no como la detención de la dialéctica, sino como la dialéctica de la detención. Y en esto podemos observar precisamente los asuntos. Vamos a ver. ¿Qué ocurre con el tema B de la reexposición? Do mayor. Es decir, una convergencia del propio centro del tono del que parte, do. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la reexposición? En vez de hacer, hace. Vuelve do. Es decir, y entonces precisamente es
precisamente la dialéctica de la detención, porque está haciendo se encuentra con la misma música del principio, converge, pero además, lo hace distinto, es decir, es una divergencia, porque precisamente esto es una contradicción. Pero en regresus. Y antes era... etcétera. Es decir, que fíjense ustedes que esta anacrusa pam pim papi paparo papi pire pire hace que el eje Z sea totalmente distinto cuando hace y precisamente después aparece otro movimiento que es piram pem pim parem pim pam piram pem pim parem pim pam perim. Aquí está precisamente resolviéndolo, y es precisamente la anástasis, que sería precisamente toda una serie de dialéctica, pero que las contradicciones van en regresus precisamente al propio centro de las coordenadas tonales de las que partió. La catábasis sería el desarrollo regular de dos procesos que se resuelven por confluencia en progresus. Cuando estamos en mi bemol mayor, precisamente este mi bemol mayor es un progresus, pero pa 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 pam, es es una confluencia de dos realidades distintas, de dos procesos operatorios, que sería el propio desarrollo del tema B, que ha sido como transformación, como un género nuevo, del que, más allá del género, del que el propio desarrollo del tema A en el puente ha llevado al propio tema B, y precisamente por la confluencia en que aparece la propia identidad de los elementos generadores. Don Gustavo pone el ejemplo de polígonos inscritos y circunscritos en una circunferencia y que convergen en ella y entre sí. Y la cuestión sería, lo distinto se hace lo mismo. Es decir, cuando nosotros vemos pa 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 pim pam pim pa 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 pim pa 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 pim pa 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 pim, es distinto, pero se convierte en lo mismo porque propiamente converge con la propia dialéctica que ha iniciado la obra. Y por último tendríamos la catástasis. La catástasis sería el desarrollo regresivo que lleva a la detención del proceso. Ojo, con esto es muy importante. Y como ejemplo, don Gustavo pone la construcción de divergencias que resuelven identificándose con la existencia del ser por la esencia. Por esencia, el ser por esencia. En música precisamente se confirma la confirmación de las coordenadas tonales, de las identidades, las convergencias temáticas y motívicas que precisamente cierran las operaciones del compuesto musical. Si combinamos precisamente las cuatro figuras de la dialéctica con los tres axiomas de la noetología, a saber, propuesta o proposición, contraposición y resolución, podemos entender que podemos, precisamente a partir de estos ámbitos, ofrecer la inversión que realizamos del esquema que podemos ver a continuación de la fenomenología musical de una obra según Chelebidache. Como podemos observar en este esquema, hay una línea que va subiendo articulatoriamente hasta subir al punto culminante. Y después precisamente siguen unas articulaciones sinfónicas que tendrían unos propios vectores hasta llegar al punto cero, donde hay una resolución de la propia tensión emitida por los fenómenos sonoros. En cambio, el planteamiento desde la noetología primeramente es desde una racionalidad dialéctica operatoria. Y entonces partimos de la base de que esta línea que él ofrece como una articulación que va enlazando distintas articulaciones, es una gran articulación que a su vez enlaza distintas articulaciones que le llama articulaciones sinfónicas, es precisamente el entretejer de la operación del propio ejecutante, que está construyendo un gran glomérulo que podemos ver en el siguiente esquema, que sustituiría la idea fenomenológica por una idea noetológica de la música. A saber, este gran glomérulo estaría compuesto a su vez por muchos glomérulos a distintos planos, que serían tanto los glomérulos constituidos por estromas sonoros, que formarían a su vez totalidades distributivas. Precisamente estas líneas que veremos a continuación establecerían lo que serían los glomérulos constituidos por figuras geométricas, es decir, los compases, donde tendríamos que ver qué figura geométrica puede complexionar todos los glomérulos internos de cada línea. A su vez,
habría otro tipo de glomérulos que serían los glomérulos constituidos por periodicidades de compases en un sentido morfológico. Y aquí tendremos la idea de melos, la idea de melodía, que aún siendo la escritura contrapuntística debe de imperar en todo hacer musical, porque precisamente este canto, de ahí de lo que siempre los músicos dicen, la música debe cantar, ese canto sería el entretejimiento atributivo de unos sonidos respecto a otros. Esto sería la propia línea de la que habla Chelebidache, pero que es justamente lo que hace no es juntar una unidad armoniosa de la que parten el propio ser y el propio fenómeno sonoro, sino precisamente entrelazar o entretejer las discontinuidades sonoras que conforman dicho tejido glomerular. Y entonces precisamente estas líneas irían entretejiendo un grupo de compases que iría generando vectores donde cada vez la dialéctica sería mayor. Ojo, la dialéctica puede ser mayor respecto a un momento musical en el cual hayan pocos glomérulos o haya un silencio incluso. Es decir, no tiene que ver ni con la tensión ni con la intensidad, sino que tiene que ver con las operaciones que envuelven todos los elementos del eje Y, del eje X y del eje Z a partir de unas coordenadas que serían las propias coordenadas tonales de la partitura. Precisamente todo esto iría entretejiéndose y iría haciendo una dimensión amplia donde habría un punto, pero no un punto, sino un conjunto de glomérulos que constituirían, un conjunto enorme de glomérulos que constituirían el tramo de máxima contraposición dialéctica. No sería un compás, como pretende Chelebidache, ni un punto en concreto, que nos deriva muchas veces, parece a la regla de oro, de buscar la regla de oro de la perfecta proporción. No, nada de esto, sino que sería digamos, un conjunto de glomérulos donde habría la máxima contraposición de identidades que han generado la propia expansión de la obra. Y en este punto, inmediatamente después, ya vendría, hasta ese punto, precisamente, aunque lisológicamente podrían combinarse las cuatro figuras de la dialéctica, desde un punto de vista morfológico y no lisológico, las figuras que predominarían serían la metábasis, la catábasis, o la catábasis-metábasis, es decir, en progresus, aunque hubiera lisológicamente muchísimos momentos de regresus, se estaría expandiendo la obra a partir de divergencias y convergencias que irían estableciendo unas identidades. A partir de ya haber generado un tramo en el cual la contraposición pues haya ya desarrollado la obra, expandido la obra en su máxima proporciones, precisamente seguiría la dialéctica, es decir, no empezaríamos a eliminar tensión, sino que la dialéctica continuaría, precisamente, seguiría la contraposición, pero precisamente seguiría en regresus. Por lo tanto, ya las combinaciones dialécticas serían anástasis, catástasis, catástasis, anástasis, y precisamente empezaríamos la última zona, que sería el gran axioma de la ontología de la resolución. ¿Por qué debería de seguir toda obra esto? Porque precisamente lo que trata la operación musical es de sustancializar un conjunto de sonidos en un compuesto, y ese compuesto es la propia obra sustantiva, y esa obra sustantiva debe de responder a una racionalidad que, aunque no tiene una identidad sintética, sí que tiene unas figuras racionales, que son las figuras de la dialéctica, y tiene unos axiomas por los cuales, aunque manejando estéticas, formas y materias involucradas y diversas de la institución histórica de la música, precisamente constituyeran el propio cierre operatorio, que no sería una unidad armoniosa celestial, ni no una unión con el ser, sino que sería una unidad complexa, donde todos los glomérulos y todas las discontinuidades internas del gran glomérulo de todo el compuesto estuvieran entretejidas por una operación que, en primer lugar, tiene que tener un factum de la partitura, donde las técnicas estén perfectamente ensambladas y perfectamente desde un conocimiento del núcleo enorme, es decir, aseguramos, un compositor que no tiene un conocimiento exhaustivo del núcleo musical no puede escribir una partitura que sea factible a ser música sustantiva. Ya está bien, hombre, porque hoy en día hay muchos compositores que estudian composición porque no son capaces de tocar bien un instrumento, es decir, porque son músicos mediocres, y por lo tanto, siendo un músico mediocre, es imposible que se escriba una partitura factible a ser música sustantiva.
Y precisamente la degeneración muchas veces de la institución histórica de la música viene dada a partir de esta separación, de algo que es inseparable, que es precisamente la constitución del cuerpo respecto al núcleo, a partir de unas coordenadas tonales que es el propio curso. Por lo tanto, hemos de entender que ese conocimiento del núcleo precisamente permite que se pueda hacer un plano, y en ese plano, a partir de ese plano es factible a ser música sustantiva. Ahora bien, el ejecutante con sus propios medios, por eso es una racionalidad no etológica y no gnoseológica, porque no hay una identidad sintética, sino que ahí la presencia subjetiva siempre quedará impregnada, tanto en el hacer de la partitura como en el hacer de la propia sustancialidad, en el sonido en directo, quedarán los propios medios técnicos e ingeniosos por los cuales la dialéctica se va construyendo in situ. No es a priori es la especulación del propio análisis de la velocidad expansiva de la obra, pero la propia configuración y constitución de la música sustantiva tendrá como características el entretejimiento de los sonidos in situ que irán ordenándose y articulándose a partir precisamente de las figuras geométricas y a partir de la periodicidad de figuras geométricas y de todos los medios técnicos que deben utilizarse para resolver todas las contraposiciones que han expandido y generado el glomérulo del compuesto musical.